Hola, buenos días. Nos unimos a la clase de teoría del Estado. Vamos a ver las formas de Estado y formas de gobierno. Como sabemos en estos temas que hemos impartido, hemos visto la manera que ha cambiado lo que viene siendo las diferentes renombranzas en cuanto a las cuestiones políticas y gubernamentales. En pues nos vamos a entrar en lo que es la clasificación de formas del Estado y del gobierno que pues son fundamentales para establecer una distinción conceptual clara pues entre ambos términos. Sabemos que el Estado es una estructura jurídica y política que pues posee lo que es soberanía sobre un territorio determinado, tiene una población permanente y ejerce un poder legítimo. Es una entidad permanente con personalidad jurídica internacional y persiste más allá de los cambios de gobierno. El gobierno, en cambio, sabemos que es un conjunto de autoridades que administran el poder del Estado durante periodos determinados. Es transitorio y puede cambiar a través de elecciones o evoluciones determinadas. Representa en sí un modo específico en el que, disculpen, en el que se ejerce el poder de un momento dado. O sea, el gobierno en sí es una forma que se establece a partir de periodos, o plazos de tiempo, o sea, no es como una monarquía que, pues, es absolutista y no tiene un término en sí, o sea, sabemos que las monarquías se ejecutan a través de, pues, el legitimizar o el hacer uso de la siguiente generación, o sea, no es como que se cambien o se expresen de una manera de expresen, se redirijan, no, al contrario, una monarquía lo que hace en realidad es dar continuamente, pues, ¿cómo se puede decir en estos casos? Em, o sea, sin terminar su gobierno, se evoluciona o se transfiere a la siguiente generación. O sea, muchos gobiernos de la monarquía empiezan con un padre y terminan con el hijo. ¿Por qué? Porque pues obviamente el plazo de tiempo que pues tiene una persona es acortado por la cuestión biológica. Entonces, en este caso, el gobierno en sí, como es democrático, tiene un plazo determinado para terminar. Sabemos que, pues, a veces los gobiernos son dependiendo, eh, pues, cada gobierno de cada país, pero nuestro gobierno, por ejemplo, tiene un plazo de 6 años en el que se ejecutan o en el que se dan órdenes por parte de un presidente durante ese sexenio. Sin embargo, las formas de Estado pues responden a cómo se estructura de una manera territorial y políticamente central y los entes subnacionales. En cambio, las formas de gobierno que se enfocan en cómo distribuir el poder entre los órganos del Estado y pues cuál es la relación entre los gobernantes y el gobernado. Las categorías son meramente abstracciones teóricas y tienen implicaciones prácticas profundas en el diseño institucional. Eh, en los sistemas de justicia, vamos a dar, por ejemplo, que no es lo mismo vivir en un estado federal que en un unitario o en un régimen parlamentario que es presidencialista y que además tiene el conocimiento de estas formas que nos ayudan a analizar fenómenos de manera fiscal, pues entre otras maneras. Y también nos permite realizar comparaciones entre los países y evaluar lo que es la eficacia y legitimidad de distintos modelos. Como sabemos, las formas de gobernanza o de cómo se imparten este tipo de, pues, de regimientos o de cuestiones va dependiendo del país y va dependiendo de la manera en que la sociedad lo necesite. Muchos gobiernos lo hacen, de una manera, pues, se podría decir, desde la total democracia, y hay gobiernos que, pues, tienen un régimen, por así decirlo, y que imparte ciertas, cuestiones por parte de este. Eh, en nuestro país, pues, sabemos que somos 100% democráticos, o sea, eso está innegablemente pensado, o sea, no somos un país que se gobierna a través de las ideas del poder político que se lleva en ese contexto, o sea, hay países que dependiendo del contexto político que tengan,
es el contexto, es la forma o el régimen que van a ser llevados a cabo. Entonces, nuestro país afortunadamente no seguía de esto, seguía únicamente de la máxima autoridad, que es la Constitución. O sea, no necesitamos saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que, eh, cómo se va a llevar las ideas políticas en el país, porque ya tenemos una Constitución bien ejemplificada. Sabemos que es nuestra máxima autoridad, no la podemos desafiar. Si algún contendiente o persona tratara de hacerlo, sabemos que sería destituido inmediatamente por, pues, interponerse a esta misma. Y en ello entran ciertos argumentos o ciertas cuestiones que, pues, a final de cuentas, no nos dan o no nos otorgan un beneficio, que es el menospreciar o el hacer no uso de esta misma. ¿Por qué? Porque con estas cuestiones muchas veces lo que pasa o lo que tenemos en mente es que se otorgan o se dan, eh, por así decirlo, principios al Estado del Derecho. Entonces, ¿cómo podemos otorgar estos principios de una manera pues totalmente medida, que no tengan un desafío a la autoridad y demás? Muchas veces se hace mediante lo que es un, mm, una cuestión bien establecida por parte de la gobernatura que se da actual o de las aplicaciones que se quiere dar. También lo que pasa en todas estas cuestiones es que es la siguiente diapositiva, de hecho, que las formas del Estado se pueden dar en diferentes maneras. Una de ellas es el Estado unitario, que pues el Estado unitario en sí es la forma más común de organizar algo. eh, y pues mundialmente se tiene conformada, que se caracteriza por tener un centro único de poder político y que ejerce autoridad sobre todo el territorio nacional, que pues, o sea, por ejemplo, nuestro país tiene un presidente, este presidente tiene cierta autoridad política. este, Sin embargo, esta autoridad política es dada a través de un plazo, pues, eh, de tiempo. Sí, o sea, se estipula que pues él va a estar gobernando lo que viene siendo nuestro país por tiempo determinado. Sin embargo, en ese tiempo determinado, él va a ser pues el mandatario de nuestro país. Y ese mandato que él va a interponer o que él va a tener, pues como autoridad máxima, no debe sobrepasar primeramente los derechos de los ciudadanos y secundariamente no debe de hacer o interponer ideas que vayan en contra de la ley. O sea, tal vez un régimen absolutista o algo por el estilo. También sabemos que en un Estado unitario las constitución, las leyes y las decisiones políticas se dictan desde una autoridad central. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un poder centralizado y que este poder hace uso total para enmarcar o decidir las leyes que se van a interponer mediante todo este planeamiento. Y que a final de cuentas, estas leyes pues sabemos que se basan y se rigen únicamente en, en una constitucionalidad para que pues el país no tenga altercados políticos y demás. Y que a final de cuentas, el modelo lo que busca es garantizar pues la uniformidad y la ay, perdóname, cohesión nacional. Pues sabemos que con estas cuestiones es especialmente útil en países con poca diversidad étnica, cultural o territorial, donde la homogeneidad pues nos favorece a la administración eficiente. También hay que ver, o sea, como les digo, las formas de gobernatura van a depender mucho también del tipo de, ¿cómo podemos decirlo?
de gobierno o de población que tenemos. O sea, no podemos hacer lo mismo en países que la etnia es muy variada o la cultura es muy, este, imponente. ¿Imponente en qué sentido? Imponente en el sentido de que, pues, son culturas totalmente diversas o son culturas muy variadas que no podemos estar generalizando lo que viene siendo, el tipo de de cuestiones legislativas. Entonces, con estos márgenes o con estas cuestiones, muchas veces podemos tener o se tiene, este, errores de gobernanza. Entonces, es muy importante el parar, el hacer, momentos de hincapié en la ley para, pues, dictaminar o hacer contexto de esto. Entonces, cuando se tiene ya bien estipulado este tipo de cuestiones de cómo se va a llevar, qué son los factores que, pues, van a tener actualmente bien, remembrados o demás, ya podemos conseguir o podemos decir que tenemos un estado, de poder político centralizado, o sea, de poder único. Y en esto también te da que la descentralización en este contexto en sí no significa autonomía. Las subdelegaciones como municipios o departamentos, en sí, te dan que, el ay, perdóname, eh, te dan que las ejecutan funciones delegadas, pero no pueden crear leyes ni soberanía. O sea, que a pesar de todo, y si se tiene un poder, pues, descentralizado, no significa que a situaciones ajenas o asociaciones ajenas a este tengan el derecho o el completamente poder para modificar leyes o hacer uso de la ley a manera dispersa. O sea, que no, que a pesar de que se les otorga o se les da cierto tipo de autoridad, no significa que puedan sobrepasar, por ejemplo, la Constitución o leyes máximas que tengan el poder para modificar o hacer uso totalitario de esta misma. Entonces, siempre hay que tener muy al pendiente que ese tipo de poder ayuda, pero al mismo tiempo tiene que ser bien ejecutado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, se facilita una distribución de recursos y también una toma rápida de decisiones, que pues a nivel nacional es muy importante. Uno de los ejemplos más clásicos que puedo dar es Francia, que aunque ha implementado reformas descentralizadas desde la década que pues es más o menos 1980, mantiene una estructura legal y política altamente centralizada, que pues otro ejemplo de estos es Chile, que te da donde que la administración central tiene competencias amplias sobre regiones alejadas. Sin embargo, este, el Estado unitario ha sido decretado para excluir la diversidad regional o cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a pesar de que se les está dando entrada o se les da ciertos mecanismos para que tengan el poder de utilizar la ley mediante otros órganos descentralizados, porque pues están alejados de lo que viene siendo una sociedad cercana, este, a pesar de eso, no se les da la autoridad, pues, para ejecutar ellos mismos leyes o modificarlas o hacer uso desmedido de estas. O sea, se tienen que basar o se tienen que hacer de acuerdo a lo que marca la ley o la política del país. Y que a pesar de eso también, es para mitigar los problemas y muchos estados unitarios han implementado también mecanismos de regionalización o descentralización funcional que pues nos permiten a los gobiernos locales manejar ciertos servicios como lo es cosas básicas, educación, salud, transporte, pero también en todos los casos el control político y jurídico sigue siendo el centro, que es como aquí en el área metropolitana, que pues tenemos los municipios, cada municipio tiene sus leyes, pero a final de cuentas se basan en la Constitución y están marcadas también por los códigos civiles del Estado de Nuevo León, que son muy importantes para como que variar o dar entrada a las distintas leyes. Cada municipio tiene su ley, pero a pesar de que cada municipio tiene su ley,
no significa que estén descentralizadas o que estén fuera de los alcances de la constitución política o de códigos en materia ya sea civil, mercantil, penal y demás. Entonces, lo único que emplean tal vez por municipio de manera descentralizada son las entidades como por ejemplo Tránsito de Monterrey, la SEP está unificada, o sea, es la misma educación pública en todo el estado. Entonces, ese tipo de cosas que a pesar de que no están ya gobernadas como tal en un solo eje político, o bueno, en solo un eje constitucional, bueno, en solo un eje centralizado y son asociaciones descentralizadas, se manejan a través de los distintos régimen legislativos que contamos actualmente. Entonces, sí es muy importante como que tener esto latente, porque ¿qué nos quiere decir? Que a pesar de que podemos tener una descentralización en algunos contextos, no significa que no estén marcados o aplicados a través de la ley. Después vamos con las formas del Estado, que pues sabemos que el Estado federal, ay, déjame ponerles la diapositiva de un momento. Sabemos que el Estado en general es una, eh, a ver, un minuto, listo. Ya hablamos del Estado unitario, vamos a hablar del Estado federal, que se basa en la división del poder político entre gobierno central y diversos subnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que como les digo, el gobierno está centralizado en una sola política legislativa, no quiere decir que tenga aledaños a esto, o sea, instituciones que la ayuden a mantener el poder en cuanto a ciertos agravantes jurídicos y que pues a final de cuentas nos puede ayudar o nos varía las legislaturas, en lo que es el poder y que pues muchas veces, a veces necesitamos el apoyo de estos para mantener el orden y tener un control totalitario de este mismo. Cada cuestión aquí se basa en la división de poder entre el gobierno central y gobiernos subnacionales. También estos estados llamados provincias o regiones, que en este modelo tanto la federación como las entidades federales tienen un estatus constitucional propio para complementarlas y dar atribuciones definidas para una constitución nacional. Nosotros nos conocemos como bueno, nuestro estado es una provincia, se podría decir, siempre se la ha llamado provincia, porque a pesar de que somos una ciudad bien elaborada, estructurada y lo que marca la ley, o sea, somos un estado progresista totalmente, aún tenemos esa incógnita de que somos marcados como un estado, pues, vaya, eh, de región, o sea, de provincia. Está mal dicho actualmente. Pero esto es para saber dónde está, por ejemplo, antes era el Distrito Federal, actualmente pues sabemos que es el DF, pero anteriormente a esto teníamos 32 estados y un Distrito Federal en donde se centralizaban los diferentes poderes y demás. Este, en este modelo también sabemos que cada miembro de la federación posee autonomía legislativa y judicial, que es lo que les digo, los diferentes estados tienen diferentes reglamentaciones, estas reglamentaciones te dan ciertas cuestiones autónomas y que no tienen que estar siendo ejecutadas por la máxima autoridad de una manera centralizada, o sea, simplemente depender del gobierno, por ejemplo, del DF para que resuelvan nuestras instancias. Entonces, como esto está determinada en materias como educación, seguridad, salud o justicia local, esta autonomía en sí está protegida constitucionalmente, lo que significa que el poder central no puede modificarla unilateralmente. El Estado federal surge históricamente como un pacto entre entidades persistentes que deciden unirse para formar una política unida.
El ejemplo clásico de esto en Estados Unidos, cuyo sistema federal data desde 1787, y en América Latina, en México y Brasil, son ejemplos importantes, ya que, aunque con diferentes niveles de autonomía estatal, se caracteriza, se caracteriza, se caracteriza, perdón, se caracterizan por tener una cuestión esencial del federalismo, que cada nivel de gobierno en sí nos da que tienen sus propios órganos o legislaturas locales. También, además de esto, las ciudadanías tienen el doble este, contexto de ciudadanía nacional y estatal y pagan impuestos a ambos niveles. O sea, nosotros pagamos impuestos a nivel estatal y a nivel federal. No les puedo poner ejemplos ahorita porque no tengo mucho en mente cuáles son, pero también podemos decir que esta característica es esencial, pues también el modelo federal es especialmente útil en países grandes y diversos, donde existen diferencias culturales, lingüísticas y, e históricas. También entre regiones que tienen o permiten adaptar políticas públicas a las realidades locales y que generan una mayor identificación política. No obstante a esto, el federalismo también nos da o nos presenta desafíos que pueden tener tensiones políticas entre niveles de gobierno y falta de coordinación. Además, el exceso de autonomía puede debilitar la unilateralidad nacional. Y en todos estos cuestiones que hemos tocado puntos, también te da las formas de Estado, que es un Estado regional y confederal. Existen también formas de Estado que se ubican entre los modelos unitario y federal. Uno de ellos es el Estado regional, que combina elementos descentralizados de autonomía, y en este modelo central conviven también regiones autónomas. O sea, con este tipo de cosas, lo que se quiere referir el autor, o bueno, el contexto en general, es que el gobierno descentraliza ciertos cuestionamientos u acciones para mayorizar o para dar mayor eficacia a a ciertos temas, y que también, a diferencia del Estado federal, donde los miembros tienen origen soberano, y en el Estado regional, las regiones pues que son creadas por la Constitución o por una ley nacional, lo que significa que su autonomía es otorgada no originaria, y que sin embargo, nos da una autonomía que puede estar muy avanzada, como ocurre en Italia o España, donde algunas regiones como Cataluña o Sicilia tienen parlamentos y gobiernos propios. Con esta cuestión del gobierno propio, es algo muy, se podría decir que hablado o contextualizado de una manera, pues, muy versátil. ¿Por qué? Porque a pesar de que, pues, estos gobiernos no son totalmente, partidarios de un gobierno totalitario, te marcan una pauta importante, porque ellos, al contrario de estar ejemplificando este modo de uso, ellos usan este modelo por el simplemente hecho de que ayuda primeramente que nada al país a mejorar la ley y la política, y secundariamente este tipo de formas y demás ayudan a adoptar estructuras mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener formas intermediarias que permiten conocer que la dictonomía entre Estado unitario y federal es insuficiente. O sea, muchas veces en cuestiones legislativas tenían un desvarío muy grande. ¿Por qué? Porque como eran regiones aledañas a veces los marcaban como nosotros, o sea, un, ¿cómo podemos decirlo? Este, un, un contexto fuera de, o sea, que pertenecíamos, pero que no éramos totalmente una región bien garantizada o bien estructurados, éramos más como regiones aledañas entonces ellos lo que decidieron fue optar por este tipo de cosas para este beneficiar lo que era la eficacia legislativa.
Y esto les ha ayudado mucho a ellos. ¿Por qué? Porque ya en vez de esperar una respuesta por parte del gobierno, tienen la autorización para hacerlo. Entonces, después de esto, pasaremos a lo que son las formas de gobierno, la monarquía y la república. Como les estaba diciendo, como les estaba llevando en contexto de todo esto, es este tipo de manejos por parte de la misma eh, gobernanza, este, nos pueden dar un contexto muy histórico. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas configuraciones políticas no nada más se ajustan perfectamente a las categorías clásicas de las formas del Estado del gobierno. Existen formas en sí que caracterizan todo esto. O sea, por ejemplo, la monarquía y la república, en la monarquía se da que esta forma de gobierno se da en el jefe de Estado, que es un monarca cuyo cargo es vitalicio, que es lo que les comentaba a principios del tema, y que en la mayoría de casos es hereditario. Tradicionalmente, el monarca concentra todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y aunque en las monarquías contemporáneas esta concentración ha sido profundamente limitada, hoy en día la mayoría de las monarquías son parlamentarias, lo que significa que la monarquía tiene funciones simbólicas y representativas, mientras que el poder efectivo es ejercido por un parlamento y un gobierno electo. Y ejemplos de este modelo son Reino Unido, España, Suecia y Japón, que a pesar de que aún cuentan con monarquía, no tienen o ya no son tan óptimos este tipo de garantías. O sea, no es que su poder sea menor, es que ya se repartió el poder y no yace solamente en ellos. O sea, tienen un parlamento que tiene las elecciones políticas del país, pero ellos fungen con un contexto más social, podríamos decir. Entonces, la república moderna también asocia como valores como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y la participación política, que te da divisiones de poderes que se diferencian en sí en una monarquía que no es solo un método de dignación del jefe del Estado. También el jefe del Estado puede ser el mismo jefe de gobierno como en las repúblicas presidencialistas y una figura separada como en las repúblicas parlamentarias que les estoy mencionando de ejemplo. Y estudiar las diferencias entre monarquía y república nos permite comprender los símbolos del poder político, su arraigo en la historia y su papel en la representación nacional nos permite analizar los procesos de transición que, como los hemos vivido ante países que pasaron de monarquías absolutas a repúblicas constitucionales, nos dan que ambas formas tienen ventajas y desafíos en sí. La monarquía puede aportar estabilidad institucional, mientras que la república promueve la alternancia y la participación ciudadana. Y después pasamos a las formas de gobierno: presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. De momento para cambiarles la pantalla. En sí, este tipo de temas son muy fáciles porque actualmente los tenemos muy ad hoc, por así decirlo. Las formas de gobierno modernas también nos clasifican que en su función las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. En un sentido, te da que las tres principales características son presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo, que te da que cada una de estas participaciones institucionales tienen consecuencias políticas. El presidencialismo se caracteriza por el jefe del Estado y es también el jefe del gobierno, es decir, que es el presidente este, em, eh, elegido de una manera democrática y que está determinado por un tiempo determinado. O sea, que como les comentaba, no es que ya sean permanentes. O sea, simplemente la nación encuentra atractivo su forma de gobernanza, pero no va a ser absolutista, va a ser por un tiempo determinado. Y en el parlamentarismo, en cambio, establece una fuerte interdependencia entre el poder ejecutivo y legislativo, que te da un jefe de gobierno, que es un primer ministro, y es designado por el Parlamento, depende de su confianza y puede ser removido mediante un voto de censura. El jefe de Estado en sí puede ser un monarca o un presidente con funciones simbólicas también, que te dan que este modelo flexible favorece la flexibilidad política, ya que nos permite formar coalición y reemplazar gobiernos sin necesidad de convocar elecciones. También incentiva la relación y el consenso entre partidos, aunque puede generar inestabilidad
si no hay mayorías claras. Los ejemplos más reconocidos son Reino Unido, Alemania, Italia y España. Y el semipresidencialismo te da que combina estos dos elementos y existen un presidente elegido por voto popular con funciones relevantes como la defensa o las relaciones exteriores y un primer ministro que dirige el gobierno y depende del parlamento totalmente. Esta doble autoridad puede fortalecer al ejecutivo que también puede generar conflictos internos si no hay una coordinación entre ambos líderes. Y con esto pasamos a las formas mixtas, atípicas y evolucionadas, que quiere decir que la práctica muchas configuraciones políticas no solo se ajustan perfectamente a la categoría clásica de formas de Estado de gobierno. Existen formas mixtas, atípicas o evolutivas que surgen por razones históricas, crisis institucionales o transiciones políticas. Estos modelos nos presentan características contradictorias o cambiantes. Los regímenes híbridos o semidemocráticos son aquellos que mezclan instituciones democráticas con prácticas autoritarias. En estos casos, la Constitución puede establecer un modelo democrático, pero su aplicación práctica es limitada y distorsionada. O sea, este tipo de gobiernos limita mucho a veces también la cuestión, pues, jurídica. Y también existen gobiernos autoritarios con fachada constitucional, donde el poder se concentra en una persona partido y aunque formalmente se conserve un sistema de partidos o un parlamento e incluso una Suprema Corte, estos casos la forma de gobierno declara que no refleja la realidad del poder. O sea, que ellos únicamente tienen la elección para elegir. Y esto pues sabemos que no es justo. Y asimismo, hay estados de facto que pues también funcionan sin reconocimiento internacional, pero pues controlan efectivamente un territorio y una población. También existen gobiernos de exilio que mantienen pues podríamos decir, un reclamo de soberanía sin ejercer el poder real. Y en el ámbito subnacional pueden existir formas de gobierno locales que no coinciden con el modelo nacional. Por ejemplo, en esta cuestión podemos decir federaciones como India o Canadá, algunas provincias adoptan ciertos modelos parlamentarios o mixtos distintos del contexto federal. Y con esto concluimos este tema, que pues sabemos que es muy amplio, lo traté de resumir lo más posible, pero a final de cuentas muchas veces este, lo que podemos tener en estos contextos es que existen las diversas formas de Estado y gobierno y que comprendiendo los principios fundamentales, su función, sus ventajas y limitaciones, nos dan una diversidad institucional reflejada de la pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchos contextos históricos, culturales y políticos que existen en el mundo. Una de las lecciones principales es el diseño institucional, que nos importa las formas de gobierno y que no son meras etiquetas jurídicas, sino estructuras que configuran la política pública y que definen también las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y con eso concluimos este tema que fue de una cuestión muy importante y que fue muy redimante. Pues nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.